Hola, soy Livia Brenda, soy editora, soy escritora, me dedico a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Y les voy a hablar de una escritora, una autora que se llama Gabriela Damián. Y bueno, para eso tengo que empezar diciendo que es amiga mía y muy querida. Y lo digo porque hay quien se pregunta si hay que separar la obra de la artista. Y yo creo que no, porque eso implica ser indulgentes y admitir que si algo es bello o es simplemente arte, no es importante quién lo hizo o cómo era la persona que lo hizo. Pero yo creo que si empezamos a ver de cerca y a examinar y a preguntar, nos estamos haciendo responsables. Y estamos creando un modo de hacer las cosas también más responsable, porque estamos preguntándonos, por ejemplo, si no nos importa que una obra se haga a costa del sufrimiento o incluso de la explotación de otras personas. Así que yo me hago responsable de recomendar la obra de Gabriela Damián y asumo que lo hago desde el cariño y desde la admiración que tengo por ella, por su persona y por su obra, además de que es mi amiga, o quizá porque es mi amiga, pero no de una manera ciega ni de una manera indulgente. En ese sentido, creo que las mujeres que siempre tenemos la encomienda de cuidar, sabemos qué es ser responsables. El hecho de hacernos un té, el hecho de tender nuestra cama, de bañarnos, implica que nos estamos haciendo responsables de nosotras mismas y eso se va extendiendo en la vida doméstica, en el pequeño espacio cotidiano o incluso en el pequeño espacio de lo doméstico, que puede no ser pequeño necesariamente. Siempre estamos al pendiente de esas responsabilidades, aunque a veces no sean conscientes. Pero bueno, volviendo a nuestra autora, ella, Gabriela Damián, es cuentista, también es ensayista, escribe de cine. Ella tiene una importante militancia feminista y justo eso, por ejemplo, creo que hace que sea muy responsable no solamente de lo que escribe, sino en la vida de la coherencia que ella ejerce, que es una de las cosas que uno siempre acaba haciendo cuando se hace responsable de sus actos, de la repercusión que tienen en el mundo. Y en ese sentido, Gabriela está muy consciente de que lo que ella escribe puede tener una repercusión en la gente que la lee. No estoy hablando de un panfleto político, ni estoy hablando de una cuestión meramente ideológica, sino de una práctica de vida que es muy importante. Por ejemplo, Gaby como feminista ha hecho trabajo de cierto tipo, pero también ella públicamente siempre lo ha admitido, literalmente, aunque fuera una presentación de un libro, ella siempre hablaba de sí misma y decía, y soy feminista. Y eso, pues no siempre tiene la mejor respuesta y ella siempre se ha hecho responsable de eso. Les voy a hablar un poquito de la Gaby del pasado, del presente y del futuro. En el pasado, Gaby ha escrito su obra un poco al margen, un poco fuera de el brillo literario de haber publicado, por ejemplo, ella no publicó muy joven, ella no tuvo esta trayectoria meteórica que a veces la gente tiene, que a los 30 años ya tiene una novela, un libro de cuentos, pero eso ha redundado en su favor porque es una autora muy cuidadosa, es una autora que pone mucha atención en el lenguaje y que pone mucha atención en su manera de usar las palabras y creo que esa es una gran virtud. Entonces, esta Gabriela Damián, que no era tan conocida en el mainstream literario o en el sistema cultural oficial, ahora, en el presente, está empezando a tener la fuerza que tiene su obra, se está empezando a conocer, está empezando a tener mucho más peso. Se acaba de ganar el James Tripty Jr. Award, que es un premio que dan en Estados Unidos y que es un premio feminista que se da a obras de ciencia ficción. Y es muy importante que se lo haya ganado. Es la primera mujer hispanoparlante que se lo ganó, porque su cuento fue traducido por Adrian Demopoulos de una manera muy hermosa, respetó el lenguaje, respetó la esencia, digamos, del cuento, pero además es un premio feminista, es un premio feminista de ciencia ficción, es muy especializado, pero también es muy prestigioso, entonces que Gabriela se lo haya ganado es una gran justicia y eso en este presente la está convirtiendo, creo yo, en un referente para escritoras de ciencia ficción, para escritoras feministas, para escritoras en lengua hispana y creo que en el futuro Gabriela
va a tener cada vez más un lugar más preponderante en la literatura mexicana, no necesariamente desde el canon literario oficial, porque la ciencia ficción y la literatura fantástica siempre se mueven de otras maneras, en otros ritmos, pero sí creo que va a tener más preponderancia para las lectoras y para los lectores, y eso me parece que está muy bien. Yo creo que en el futuro Gabriela va a ser una autora muy querida y va a ser una autora a la que van a buscar muchas personas, sobre todo muy jóvenes, porque por ejemplo ella da clases y el hecho de que ella sepa dar cátedra también es muy importante porque uno cuando conoce a sus maestros y aprende de ellos, se convierte también en una persona con ciertos principios y y con ciertas inclinaciones. Entonces, esto en realidad fue muy breve, pero sí les recomiendo mucho que busquen a Gabriela, que busquen su obra. Ahorita se puede leer, por ejemplo, un cuento suyo que se llama Final de Fiesta en un libro que se titula Así se acaba el mundo, cuentos mexicanos apocalípticos. Si pueden entrar en internet y leer el cuento ganador, lo pueden leer obviamente en español, el cuento ganador del James Tiptree Jr. Award, que se llama Soñarán en el Jardín, que está en Latin American Literature Today. Y hay antologías en las que está Gabriela y seguramente en un futuro muy cercano podremos conocer algún libro suyo y van a ver que todo esto que les estoy diciendo realmente se queda corto porque la prosa de Gabriela es muy deslumbrante y estoy segura de que a ustedes también les va a parecer que merece la pena. Muchísimas gracias por el espacio, a Pensar lo Doméstico y hasta pronto.